Buenos días, en esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio número 8, el literal F del taller 7. Entonces, en este ejercicio nos piden calcular un volumen de un sólido y nos dicen que la base de ese sólido es la misma que en E. Entonces, miremos eso. La base del sólido dice que es la región encerrada entre esta parábola y el eje X. Listo, o sea que es esta la base del sólido. Listo. Luego nos dicen que las secciones transversales perpendiculares al eje X, entonces una sección transversal que es perpendicular al eje X, vea, esta es la base del sólido, ¿no? Pero digamos, como la estamos viendo haciendo de, en el eje Z tiene, pues está el sólido como tal. Entonces, pero lo estamos viendo así y se ve planar porque, por la perspectiva que tenemos. Luego nos dice, si hacemos una sección transversal perpendicular al eje X, o sea, sección transversal perpendicular al eje X, es que vamos a cortar por acá. Listo. Formamos 90 grados porque es perpendicular al eje X. Listo. Y la figura que se obtiene son triángulos isósceles con altura igual que la base. Listo. Así como está el enunciado, es abierto pues a qué tipo de triángulos, o sea, no es específico, porque hay triángulos, rectángulos isósceles y hay triángulos que no son rectángulos y son isósceles. Listo. Por facilidad del problema vamos a tomarlos como triángulos rectángulos isósceles. Listo. Entonces, pues aquí está el 3D, pero antes de eso, hagamos como un ejercicio mental. Imaginémonos que, digamos, el sólido que estamos trabajando, ¿cierto? Es como un pan. Entonces usted viene con el cuchillo y corta el pan siempre por acá. Entonces, bueno, no siempre, lo corta acá. Entonces, la figura que usted obtiene cuando usted corta el pan por acá es un triángulo isósceles con altura igual que la base. Si lo corta por acá, es un triángulo isósceles con altura igual que la base. Entonces, siempre que usted corte el pan en esta sección transversal, va a obtener esta figura de acá. Listo. Entonces, es como lo importante para ir dimensionando el sólido. Listo. Entonces, hagamos acá la figura como el pan en 3D. Entonces, miremos lo siguiente. Como les decía, el enunciado es abierto. Aquí si usamos qué tipo de triángulo, ¿cierto? Nos dicen isósceles. Por facilidad los tomamos rectángulos. Listo. Entonces, miremos lo siguiente. Si yo tengo un sólido, por ejemplo, lo que les decía el pan, tenemos un pan, digamos, de esta forma. Listo. Entonces, cada vez que yo con el cuchillo, yo corto por acá, digamos, el pan lo corto por acá, una sección transversal acá, ¿cierto? Y lo corto y obtuve un triángulo de Z, pues de esto, listo. Luego vengo por acá y corto y obtuve un triángulo así. Entonces, vea que siempre que yo corte el pan, voy a obtener figuras así, o sea, voy a obtener triángulos, rectángulos isósceles con altura igual a la base. Si corto acá, lo mismo, siempre voy a obtener lo mismo, listo. Entonces, así se va formando el sólido como tal. Pero esto como cuando calculábamos áreas, que necesitamos calcular el área, por ejemplo, acá, desde A hasta B, ¿cierto? Solamente nos enfocábamos en un rectángulo, ¿cierto? Y lo describíamos X, esto era Y sub I, que es, pues esto era F de X sub I, ¿cierto? Y esto era X sub I, bueno, acá X sub I, y esto tenía un tamaño delta X. Lo mismo, nos enfocábamos en un rectángulo y a partir de eso íbamos sacando como el área. Lo mismo va a suceder en esto. Para calcular el volumen nos vamos a enfocar en un solo triángulo que tiene cierto volumen. Listo. Una figura, bueno, un cilindro triangular. Listo. Entonces, ¿qué más sacamos del enunciado? No, ya tenemos todo. Entonces, pues esto es para posicionarlo acá, pues está en X y en Y. Listo. Nos dice, digamos, de acuerdo a lo que interpretamos del enunciado, que la base es esta de acá, es igual a la altura. O sea que miremos lo siguiente, si yo hago una sección transversal acá, ¿cierto? Acá corto, esa sección transversal tiene un tamaño Y sub I, ¿cierto? Y lo estamos llamando Y sub I, lo mismo por lo que los había mencionado, ¿cierto? Es un pequeño volumen ahí de los tantos que se pueden hacer. Yo puedo hacer acá, puedo hacer muchos triángulos, me puedo ir así, me puedo ir así, puedo hacer infinitos. Listo, en ese intervalo yo puedo hacer infinitos y voy construyendo el sólido. Vamos a tomar solamente uno, por eso se ubica en la posición Y sub I, X sub I. Listo, entonces lo que les estaba diciendo es que esta sección transversal de acá tiene un tamaño Y sub I, ¿cierto? Y vean que esa misma es esta misma sección transversal, listo, cuando la estamos viendo desde acá arriba, listo. Entonces, miren, esa es la misma sección transversal, ese tamaño Y sub I, y como por la interpretación del enunciado, le llamamos a eso la base, y pues como estamos haciendo por facilidad un triángulo rectángulo, entonces, y es isósceles, entonces esta también se llama Y sub I, y esta sería la hipotenusa, listo. Entonces, miremos lo siguiente, pues esta es la misma curva, esta es la misma curva, y el ancho de él va a ser delta X, listo. Es similar a como cuando calculábamos las áreas.
Listo, entonces nuevamente va como cuando calculábamos las áreas, teníamos acá A y B, entonces miren la similitud que teníamos un rectángulo, aquí era Y sub I y aquí es F de X sub I, ¿cierto? Y aquí teníamos un X sub I, ¿cierto? Y esto tenía un ancho delta X. Entonces miren que aquí nos enfocamos en un rectángulo, ¿cierto? Para calcular el área que hay entre A y B, ¿cierto? Luego hacíamos la integral, lo mismo vamos a hacer con esto, nos enfocamos en un cilindro triangular, ¿cierto? Infinitesimal, y bueno, en este caso pequeño, y vea que tenemos lo mismo, o sea, tenemos el delta X, está ubicado en una posición X sub I, por acá el X sub I, ¿cierto? Esa es la posición X sub I, y tenemos el valor, pues, el valor de la base va cambiando en función de Y sub I, listo, porque cuando yo aumente el triángulo acá, pues va a ser un poco más grande, ¿cierto? Entonces va a ser más grande, y así, o cuando esté acá va a ser más pequeño el triángulo, listo. Listo, entonces, teniendo en cuenta eso, sabemos que nos tenemos que enfocar solamente en un elemento diferencial, ¿cierto? Entonces nos ubicamos en ese pequeño elemento, lo sacamos acá, listo, entonces sabemos que la medida de esto es Y sub I, Y sub I, entonces Y sub I, Y sub I, el delta X y la hipotenusa. Listo, entonces miremos lo siguiente. Tenemos que acordarnos cómo sacamos, digamos, nos enfocamos en sacar el volumen sub I y una vez tengamos el volumen sub I, pues simplemente integramos y tenemos el volumen total. Entonces, nosotros sabemos lo siguiente, que digamos, si yo tengo un cilindro, ¿cierto? El volumen de este cilindro yo lo calculo como el área de la base por la altura, ¿cierto? Entonces, el volumen es el área de la base por la altura. Pero, ¿qué pasa si el cilindro, digamos, como en este caso, es triangular? Entonces, es lo mismo, funciona igual. En nuestro caso la altura es delta X, ¿cierto? Y la base es área de un triángulo. Volumen es igual a área de triángulo por delta X. Listo, entonces vamos a proceder así. O sea que el volumen sub I, ese volumen pequeñito, porque es uno de los tantos volúmenes que se pueden sacar acá, entonces el volumen sub I es igual a área de la área base, ¿cierto? Por la altura que es delta X. Listo. O sea que el volumen sub I es simplemente base, ¿cierto? Por la altura, dividido entre 2, ¿cierto? Porque el área de la base es una sección triangular por delta X. Entonces el volumen sub I es simplemente la base, ¿cuánto vale? Vale Y sub I, y la altura vale Y sub I, pues lo dividimos entre 2 y multiplicado por delta X. Listo, entonces volumen sub I es igual a Y sub I, ¿cierto? Esto al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto nos queda dividido entre 2 por delta X. Listo, ahora miremos que cuando vayamos a hacer la integral, la tenemos que hacer en términos de la variable que aparece aquí, el delta, y vemos que y sub i, pues tenemos que expresarlo en términos de la variable que tiene el delta, que es x. Entonces miremos lo siguiente, cuando yo vengo y digo acá que este es mi y sub i, ¿cierto? Que es este mismo acá, una sección acá, este es y sub i, ¿cierto? Pero miren que este es el valor de y, o sea, si yo voy cambiando, pues mi y sub i sería este, pero siempre va a estar dado ese y sub i por esta ecuación de acá, que es 1 menos xi al cuadrado. O sea que para pasar eso en términos de x, simplemente usamos la ecuación de la parábola que nos dan en este caso. O sea que simplemente b sub i va a ser igual a 1 menos x sub i al cuadrado, y esto está al cuadrado, lo dividimos entre 2 y eso es delta de x. Recordemos que esta parte de y sub i, como les había mencionado, es esta parte de acá, listo. Entonces, después de esto, simplemente digamos, pues podemos expandir o podemos hacer la integral de una vez como mejor eh, lo, lo podamos hacer. Entonces simplemente, digamos, yo puedo integrar, digamos, pero entonces miremos a ver entre qué intervalo y qué intervalo integramos. Siempre tenemos que integrar donde tenemos sólidos, o sea, sigamos con el ejemplo del pan, ¿cierto? Y queremos calcular el volumen del pan, pues necesitamos solamente integrar donde tenemos, está el pan, ¿cierto? Entonces vea que si yo hago un triángulo rectángulo acá, yo empiezo en -1 y yo puedo seguir así, ¿cierto? Bueno, seguimos haciendo, y yo voy desde -1 hasta 1. Es que puedo hacer triángulos, eh, rectángulos como tal. Entonces, yo voy a decir que el volumen total es la integral entre -1 hasta 1, desde donde puede variar mi x hasta donde puede variar mi x, listo, desde acá hasta acá. Entonces me queda 1 y ya se me convierte en una x cuadrado al cuadrado dividido entre 2 por el diferencial de x. Listo. Entonces ya una vez ya tenemos el volumen total, entonces podemos expandir, o sea que el volumen me va a quedar como
la integral de menos 1 hasta 1, de 1 menos 2 veces x al cuadrado más x a la 4, y este 1/2 puede salir, diferencial de x. Listo. Pues lo que hice fue sacar este 1/2, lo saqué por acá y simplemente hice la expansión acá. Entonces ahora me queda que el volumen es igual a 1/2 y la integral x menos 2 tercios de x al cubo más x a la 5 entre 5, y todo esto va entre menos 1 y 1, y entonces el volumen es igual a 1/2, aquí me queda 1, me queda menos 2 tercios, me queda 1 al cubo más 1 a la 5 entre 5, y esto me queda menos, ahora menos 1, ¿cierto? Menos 2 tercios, menos 1 al cubo más menos 1 a la quinta entre 5, cerramos y cerramos el otro, listo. De esta forma, pues ya el volumen me va a quedar como 1/2, eso me queda 1 menos 2 tercios más 1/5, aquí me queda más 1, aquí me queda menos, más y menos, menos 2 tercios, aquí me queda menos, más 1/5, listo. Entonces el volumen simplemente sería 1/2, sumamos este con este, sumamos este con este, y sumamos este con este de acá, y eso nos queda 2 menos 4 tercios más 2/5, y cuando hagamos esas operaciones nos va a quedar 8 quinceavos. Listo, y tenemos que colocar unidades cúbicas porque estamos calculando un volumen, y eso sería el resultado de ese volumen como tal. Listo. Espero les sirva bastante el video. Muchas gracias por su atención. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.